En pantalla llega El Comercio TV en su emisión de la mañana Televicentro. 6:50. Saludamos a todos nuestros amigos televidentes que están uniéndose a esta hora a nuestra señal. Rápidamente verifiquemos el tráfico en la ciudad. A esta hora hay alta carga vehicular. Miren ustedes en el sector del centro de Quito, en el Panecillo, ahí estamos viendo pues la avenida Occidental, la Mariscal Sucre, donde hay alta carga. Igualmente la 24 de mayo, el Museo de la Ciudad, presentan justamente pues una carga bastante fuerte. Zonas aledañas en el centro también están con mucha movilidad. Ahí lo estamos viendo desde nuestro helicóptero virtual. La avenida Universitario, la que va hacia Miraflores, también tiene carga a esta hora. La avenida América, algo un poco más libre. Si vamos a las 6 de diciembre, esta vía importante de la ciudad también, sobre la Casa de la Cultura, tiene tráfico. Miren ustedes la avenida 10 de agosto también, desde la altura del centro de la ciudad, esto es desde la Plaza Simón Bolívar, está con tráfico la avenida 10 de agosto. Miren ustedes, la avenida Patria también, a esta hora estamos en el norcentro de Quito, tienen carga vehicular. A diferencia de ayer, que estaba mucho más tranquila, hoy presentan carga. El Eloy Alfaro con algo de presencia de tráfico. La avenida Amazonas también tiene en algunos puntos tráfico fuerte. Este es el túnel Guayasamín. Ahí estamos viendo que también ya a la altura de la 6 de diciembre de Plaza Argentina, algunos picos de tráfico. Hacia muy al norte, la movilidad en cambio está sin mayor inconveniente. Estamos viendo el Colegio Sebastián de Alcázar. Esto es a la altura de la Portugal y 6 de diciembre, donde no presentan mayor inconveniente de tráfico. El Estadio Atahualpa lo estamos mirando, la 6 de diciembre, el Eloy Alfaro, donde no hay mayor inconveniente. Sí lo hay en la Río Coca, sector de la Jipijapa, donde en varias arterias de esta importante zona de la ciudad también tienen carga vehicular. El norte de Quito, norcentro de Quito está con movimiento en este día jueves. Miren ustedes, esta es la avenida Eloy Alfaro, en algunos puntos se conflictúa, y si vamos un poco más hacia el occidente, también estamos mirando que en el sector del Inca hay bastante movimiento. La Galo Plaza Lazo, en cambio, por sectores pues se conflictúa. Ahí estamos viendo zonas anaranjadas y rojas de la ciudad. Así está Quito a esta hora en la parte norcentro, con carga vehicular bastante fuerte. Muy bien, ya sabe entonces tomar todas las precauciones, saber cómo está el tráfico para que usted pueda llegar a cumplir con sus actividades. Le vamos a contar que en la Corte Nacional de Justicia inició la audiencia de juzgamiento por el delito de peculado relacionado a las sabatinas contra Fernando Alvarado y 3 personas más. Recordemos que Alvarado huyó del país en el 2018 tras burlar el grillete electrónico que se le había colocado 2 meses antes cuando fue detenido. En primera instancia, por peculado de ser hallados culpables, podrían pagar una pena privativa de la libertad de 10 a 13 años. El exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, los exfuncionarios de esa cartera de Estado, Patricio P. y Pablo Y., además de Carlos B., de la productora Gota Azul. Pero en el primer día de audiencia en la Corte Nacional de Justicia, se registraron novedades. La Fiscalía, en su teoría del caso, volvió a cambiarla y ahora nos acusa por peculado de uso, que es totalmente diferente. Sin embargo, por principio de favorabilidad, baja la pena como tal. Es decir, de 1 a 5 años, pudiendo aplicarse la suspensión condicional de la pena. El presunto delito se lo configuró con un informe de la Contraloría General del Estado sobre la gestión de la Secretaría de Comunicación SECOM del 2013 al 2017, donde se determinaría un presunto perjuicio al Estado ecuatoriano de $250.000. Carlos Dalvear defiende a Alvarado. Hoy la Contraloría General del Estado con sus informes casi no tienen valor alguno porque son, siempre que llegan a instancias judiciales, se ganan los procesos contra la Contraloría General del Estado. Pese a las críticas, se sustenta que el peculado existió en un contrato para la producción y transmisión de material audiovisual en las sabatinas del expresidente Rafael Correa. Diego Chimbo está seguro que su defendido Patricio P. saldrá bien librado de la acusación. Le mencionan por haber sido administrador del contrato y acaba de decir en este momento que según el artículo 148 del reglamento de la LOCEP se realizó esta contratación. Los contratos realizados con la LOCEP no necesitan el administrador de un contrato. Desde la defensa técnica de Carlos B. se prefiere aguardar el desarrollo de la diligencia legal. Hay que respetar un poco el trabajo que está haciendo cada parte, la Fiscalía, jueces, nosotros. Todavía no está nada de hecho, estamos en proceso, ¿sí? Recordemos que el 9 de agosto del 2018 Fernando Alvarado fue detenido
logrando escapar el 20 de octubre del mismo año, a pesar del dispositivo electrónico que se le había colocado. Audiencia de juzgamiento a cargo de los jueces Iván León, Daniela Camacho e Iván Saquicela, que podría durar hasta la próxima semana, informó Héctor Romero. Vamos a contarle que el Servicio de Aduanas advirtió al Ministerio de Salud el uso irregular de carnets de discapacidad para la importación de vehículos en julio del año 2019. Existen más de 7.000 pedidos de auditorías. Veamos. Les voy a plantear una agenda de 3. María Alejandra Muñoz, directora del Servicio Nacional de Aduanas, compareció ante la Comisión de Salud de la Asamblea para informar sobre los procesos de importación de vehículos que creció de manera significativa en 2019, y esto fue reportado al Ministerio de Salud Pública. En julio del 2019, SENAE notifica al Ministerio de Salud Pública que existen datos inusuales de crecimiento del uso del beneficio con carnet de discapacidad. Solicita se inicie acción de control. A principios, en el primer semestre del 2019, se habían alcanzado cifras iguales que el año completo 2018. Entre 2018 y 2019 se importaron con el carnet de discapacidad 6.069 vehículos, que representó una exoneración de más de 66 millones de dólares. La aduana solicitó 7.959 auditorías, y entre ellas se determinó que de 125 autos en proceso de desaduanización, 24 correspondían a autos importados con carnets adjudicados irregularmente. Se presentó la denuncia ya en la Fiscalía y se solicitó que se ordene la aprehensión de esos vehículos. En febrero se reportó la sanción de no permitir la importación del vehículo del señor Salcedo, en febrero, que nadie lo conocía. Al día de hoy, ese caso en particular, debido a la situación fiscal, se dio de baja la orden de reembarque y fue incautado el vehículo ya por la Fiscalía General. Adicionalmente, se logró identificar redes que operaban entre Miami y Ecuador. Subvaloraban a través de facturas absolutamente legales en Estados Unidos y de exportación absolutamente legales, subvaloraban al Ecuador para que las personas con discapacidad puedan acceder a un beneficio cuando los vehículos no habían costado lo que esas facturas decían que costaban. SENAE presentó una denuncia formal en Fiscalía por asociación ilícita, informó Carolina Basante. Y ciudadanos que forman parte de la Asociación de Personas con Discapacidad realizaron un plantón en los bajos de la Fiscalía en el centro de Guayaquil. Ellos rechazan la emisión irregular de carnés. Mediante la comedia buscaron la forma de representar la realidad por la cual les ha tocado atravesar, en vías de obtener un carnet que los identifique como personas con algún tipo de discapacidad. No se preocupe que ya usted le tengo su carnet de discapacidad. Sí, me costó el carnet sacarlo, durante 3 años me costó, me mandaba de un lado para otro. Ningún beneficio tengo, porque si tuviera beneficio, ahorita tuviera más que sea cobrando el bono, más que sea. No tengo ni eso. Por ello, ya han asentado las respectivas denuncias a fin de investigar a quienes están haciendo mal uso de este documento, obtenido mediante certificados falsos. Estamos hablando de un delito contra el fisco. Eso amerita cárcel y amerita incluso una acción directa de la Fiscalía, sin ni siquiera la mediación ciudadana. En los escritos que hacen llegar hasta la Fiscalía, también sugieren que las indagaciones incluyan a miembros de la función legislativa. La investigación profunda de todos los asambleístas nacionales, porque no es posible que entre los ecuatorianos y los discapacitados reales tienen que luchar y mendigar un beneficio por más de 3 años, incluso los asambleístas los obtengan en menos de un día. Al final, la fiscal provincial recibió en su despacho a 13 delegados de la agrupación para dialogar respecto a los argumentos que motivan su denuncia. Nos ha llamado a conversar a efecto de informarnos, me imagino yo, del avance de la denuncia y de las investigaciones que se están haciendo. Informó José Morales. Vamos a retornar y le contamos que antes de finalizar la semana, la Asamblea Nacional se pronunciará sobre la terna presidencial. Además, según las estadísticas, en los últimos meses en Ecuador el pago por pensiones alimenticias bajó un 34%. El principal problema sería la falta de empleo y el poco acceso a las distintas formas de pago de este concepto. Y regresamos.
Vamos a contarles ahora que antes de finalizar la semana, la Asamblea Nacional se pronunciará sobre la terna de vicepresidente. Las bancadas se organizan y analizan posturas. Aún no se conocen si alguno de los 3 postulantes lograría obtener los 70 votos necesarios. Veamos. La decisión de elegir al 4º vicepresidente de este gobierno llega en un momento álgido en la legislatura. A pocos meses de que se termine el periodo de gestión, los partidos mueven sus piezas para las candidaturas, por lo que mostrar respaldos parece ser complicado. El oficialismo decidió que se alineará a la propuesta del Ejecutivo y dará su respaldo a la primera opción, que es la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Se entiende que ella cumple con los requisitos para poder asumir lo que el presidente quiere delegar. Hay que reconocer quien ha estado en todos los momentos de crisis, desde que ella ingresó y los momentos de crisis que ha vivido el país, ha sido la ministra Romo. En lo personal considero que tiene que estar una mujer al frente haciendo ese relevo. El bloque de AP representa 38 votos, pero son insuficientes, pues se necesitan 70. En estos días se incrementan los acercamientos con otros grupos políticos que aún analizan su postura. Ese es el caso de la bancada de la Integración Nacional. Hay diversos criterios y esperamos que hasta que llegue la votación ya haber consensuado. Lo mismo ocurre con el bloque de Acción Democrática. En cambio, el Movimiento Creo, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano tienen claro que la opción es rechazar la terna. Es claro de que nuestro bloque no respaldará y votará en contra de los 3 miembros. Veamos si una moción de rechazo, de negativa de la terna, cuenta con los votos suficientes. Sobre esta posibilidad existen discrepancias. O sea, lo que dice la Carta Magna es de que no hay otro procedimiento que sea el de rechazar, el que sea el de devolver la terna. Eso no está escrito. En el caso particular mío, considero de que eso no es viable. La Asamblea tiene hasta el 9 de agosto para pronunciarse sobre la terna, según establece el 150 de la Constitución. De lo contrario, se entenderá que es electa la primera persona postulada, es decir, María Paula Romo. Yo creo que es la verdadera estrategia, no votar nada y que entre por ministro de la ley, porque no hay los votos. Es que no hay estrategia, eso es lo que dice la ley. No alcanzan el consenso, entonces tendrá que ingresar por el Ministerio de la Ley. El Pleno se reuniría este sábado para debatir al respecto, informó Carolina Basante. Y por disposición del presidente de la Asamblea Nacional, este viernes 17 de julio a las 17:40, el Pleno de la Legislatura conocerá y resolverá la terna para vicepresidente de la República enviada el pasado viernes por el primer mandatario, Lenín Moreno. Recordemos que el listado está encabezado por María Paula Romo, seguida de Juan Sebastián Roldán y la Sierra, María Alejandra Muñoz. Según estadísticas, en los últimos meses en el Ecuador, el pago por pensiones alimenticias bajó un 34%. El principal problema, amigos, sería la falta de empleo y poco acceso a distintas formas de pago por este concepto, situación que perjudicaría principalmente a los menores de edad. Veamos. En el contexto de la emergencia sanitaria actual, una problemática que sigue latente se enfoca en el pago de pensiones alimenticias. Según datos del Consejo de la Judicatura, del mes de marzo a abril, se reportó una disminución de hasta un 36% en el pago de pensiones con relación a las mismas fechas del año anterior. Para Salim Saidán, especialista en derechos humanos, se debería a varios factores. Los jueces reciban, despachen ágilmente los incidentes de rebaja de pensión, porque si no estamos acumulando simplemente una deuda, ¿no? El momento en que se pidan las liquidaciones, las cifras van a ser exorbitantes, imposibles de pagar. Según el último informe del número de beneficiarios en el Ecuador, serían cerca de 900.000 menores de edad sujetos a derecho por pago de alimentos. Las alternativas que se proponen desde organizaciones apuntan principalmente a las reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia actual. Santiago Villarreal, director de Coparentalidad Ecuador, comenta al respecto. Que para fijar la pensión alimenticia, única y exclusivamente solo se ven los ingresos del padre. Porque la Constitución y el mismo Código de la Niñez y Adolescencia dice que los obligados son el padre y la madre. Además, Villarreal manifiesta que las condiciones judiciales y políticas públicas serían diferenciales. Cuando una madre demanda la pensión alimenticia, corre desde el instante en que se demanda. Lo hace a través de un formulario web, no necesita patrocinio de un abogado y empieza a correr desde ese instante. Cuando el padre demanda
una rebaja de pensión alimenticia justificada por despido, por baja salarial, por nuevas cargas familiares, es un trato totalmente diferente. Entre otras propuestas para resolver esta problemática también estarían: y el proyecto de código que se está discutiendo en la Asamblea hablan de la corresponsabilidad parental. La corresponsabilidad parental tiene que hacerse efectiva en manutención y en crianza de nuestros hijos. Informó Caterine Aguirre. Es momento de irnos una pausa. Al retornar les contamos que 2 funcionarios públicos del Registro Civil de Guayaquil y otras 2 personas fueron detenidas por ofrecer turnos de atención al cliente de manera irregular. Ya regresamos con esta información. 2 funcionarios públicos del Registro Civil de Guayaquil y otras 2 personas fueron detenidas por ofrecer turnos de atención al cliente de manera irregular. En la audiencia de formulación de cargos por asociación ilícita se dictó prisión preventiva contra 3 de ellos. Aprovechaban el desconocimiento de los usuarios en la agencia central para ofrecer un turno que les facilitaría la emisión de cédulas o inscripciones de nacimiento. Pero gracias a un ciudadano que no se parqueó en su impotencia, cayeron. Porque el señor se me acercó, que él se acaba de eso, me da un turno, llamó a una persona, nada más. Sí, para que pueda entrar el largo. Claro, no haga fila, claro, entre el largo. Eran 4, 2 de ellos funcionarios de la entidad. En la audiencia de formulación de cargos por asociación ilícita dictaron prisión preventiva contra 3 hombres y medidas alternativas a la única mujer. Recordemos que hay un debido proceso, recordemos que hay una presunción de inocencia y nosotros tenemos que actuar como lo manda la ley. Lo regular es que se eleva un sumario administrativo al Ministerio de Trabajo y ellos también hacen esa evaluación e inmediatamente nosotros tenemos los resultados para saber cuál es el destino, por decirlo de alguna manera. El director general aclara que a través de la agencia virtual se pueden agendar todos los servicios, como actas de defunción, por ejemplo. Todos los turnos del registro civil son gratuitos, que las personas con discapacidad, adultos mayores, cualquier grupo de atención prioritaria, personas con enfermedades catastróficas no necesitan turno para ningún servicio del registro civil. La idea, añade, es terminar de hacer una limpieza en los exteriores de todas las agencias, que no quede ningún vestigio de un mal endémico, informó Jorge Escobar. Y en Guayaquil, egresados de varias carreras referentes a la medicina expresaron su descontento por problemas en el sistema y el contenido del examen de habilitación profesional que rindieron este fin de semana, mediante el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Es un grupo de egresados de las carreras de odontología, enfermería y medicina de varias universidades de Guayaquil y también de Milagro y otras provincias, que se concentraron en el exterior del edificio público Gallegos Lara para exigir respuestas sobre el examen que les tocaba rendir este 10, 11 y 12 de julio, pero que pese a presentarse aseguran que el sistema online que el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior aplicó fue deficiente. Más o menos yo tuve fallas alrededor de la pregunta número 30. 45 minutos en el celular para que me puedan responder. Sin embargo, el tiempo del examen seguía transcurriendo y es un tiempo que ellos no me lo iban a devolver. Ellos quieren cumplir con aquella prueba para la habilitación del ejercicio profesional, como lo establece la Ley Orgánica de Educación Superior, para las carreras que comprometen el interés público. La formulación de las preguntas no iban acorde con las guías del Ministerio de Salud Pública, ni tampoco con el aprendizaje que han tenido durante el internado rotativo de cada carrera respectiva. De la especialidad de licenciatura de enfermería, donde tenían preguntas de medicina, tenían preguntas de oncología clínica, de gastroenterología, que no tenían nada que ver con su carrera. Lo mismo odontología. Ante ese y otros inconvenientes, la consejera y presidenta de la Comisión Permanente de Carreras de Interés Público de la CASES, Adriana Romero, indicó que los que tuvieron problemas tecnológicos podrán presentarse en 7 semanas en una nueva oportunidad. Y en cuanto a los temas que contienen la evaluación de 130 preguntas, que ellos deben rendir en 3 horas, también explicó por quiénes son elaborados. Son los profesores de las carreras que son evaluadas. En este sentido, estas preguntas responden a un nivel de dificultad y también a validar las competencias de las personas, ya que son profesionales de la salud. Ahora ellos esperan que la próxima ocasión que tengan que rendir el examen no hayan los mismos problemas con la plataforma y sobre todo con el desarrollo de los temarios, informó Charlie Pisa.
7:31 en la mañana, es tiempo de recibir acá en la edición de la mañana del Comercio TV al ministro de Producción, Comercio Exterior y Pesca, Iván Ontaneda. Ministro Ontaneda, buenos días, ¿cómo estamos? Roberto, buenos días, gracias por la invitación aquí empezando este día. Un placer, ministro. Realmente hay varios temas para hablar. El más preocupante es el tema con China, ¿no? El camarón es el principal producto no petrolero. Igual tenemos más o menos las entradas de 4.000 millones al año. Y China, nuestro principal comprador. ¿Qué pasó con China? ¿Qué sucedió con los camarones? La cepa esta, más que la cepa esta traza en un contenedor hizo que se prendan las alarmas. A mí me extraña, ministro, y lo voy a decir francamente, porque los expertos dicen que esto no puede vivir más allá de 8 horas, ¿no? En un contenedor. Y sobre 227.000 muestras, una muestra salta y resulta que es la ecuatoriana. ¿Qué ha pasado con esta investigación? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han dicho? Mira, Roberto, la industria camaronera en el Ecuador es una industria líder, una industria que ha tenido un desarrollo importantísimo en los últimos 50 años, al punto que, como usted lo manifiesta, representa cerca de 4.000 millones de dólares, que genera 261 plazas de empleo directo e indirecto en el país. Es decir, sobre esta industria se apuntalan las exportaciones no petroleras. En la semana anterior recibimos una notificación de la aduana china, de la autoridad correspondiente, diciéndonos que se encontraron trazas de residuos de ARN, como usted lo manifiesta, en la pared de un contenedor y en la parte externa de envases de camarón. Y en el mismo notificado, la propia autoridad reconoce que esto no representa en lo absoluto ningún riesgo para el consumo humano, así como también se reconoce que el producto en sí, el camarón, no ha presentado, luego de miles de pruebas, como usted lo dice, más de 227.000 pruebas realizadas solamente en los últimos 15 días. Solamente en los últimos 15 días se encontraron estos antecedentes. Ministro, ahí le freno, pero si la autoridad china mismo dice, vean, no hay problema, todo bien, tranquilo, se encontró esto, pero no es para alarmarse. ¿Por qué suspenden a las empresas, estas 3 empresas ecuatorianas? Y claro, se prenden las alarmas y arman un rollo tamaño cielo. Mire, yo quiero ser bastante objetivo en el análisis, si me permite. Obviamente, el COVID-19 ha encendido las alarmas de todos los países a nivel mundial, incluso en China. Claro que sí. China fue el primer país donde arrancó la pandemia. Y ahí vino. Y fue el país que tomó las primeras medidas de contención, de aislamiento, si recordamos, por allá por noviembre o diciembre del año pasado. Nosotros recién en marzo, 15 de marzo, fue que el gobierno y el país tomó la decisión del confinamiento y medidas para atender la pandemia a través de los diferentes sectores que estamos atendiendo. En ese sentido, la pandemia tiene su evolución en las ciudades, en los países. China tuvo un rebrote en las últimas semanas, específicamente en Pekín, en un mercado de mariscos. Eso prendió alertas en autoridades chinas y se empezaron a hacer algunas investigaciones científicas para verificar si los alimentos son o no posibles transmisores del virus. Y en ese sentido, obviamente, cada país tiene sus propias decisiones y China tomó la decisión de abrir un expediente y de sancionar a más de 25 establecimientos de diferentes países relacionados con ingresos de alimentos a China. Entre esos está salmón chileno, está la carne de Brasil, existen productos de Estados Unidos, de Canadá y obviamente entró también el de Ecuador. Pero quisiera hablar del camarón ecuatoriano. Usted me hace una pregunta si la propia autoridad reconoce ese, y eso es justamente nuestra mejor carta de presentación. Después de haber enviado más de 18.000 contenedores de camarón durante la pandemia, en un crecimiento de la industria ecuatoriana que no es porque la industria por sí sola crece, es por la demanda, Roberto, porque el camarón ecuatoriano ha ganado un alto prestigio en calidad e inocuidad, no solamente en China, sino a nivel mundial. El crecimiento de la industria es porque existe la demanda en el mundo y esa demanda existe por la calidad y por los protocolos de inocuidad.
quiero ser muy claro y enfático cuando digo que aquí no existe una sanción al país, no existe una sanción al camarón. Obviamente esto nos ha preocupado y nos ha ocupado desde el primer momento que estuvimos notificados. No hemos parado, se ha armado un equipo importante conjuntamente con la Cancillería para atender las necesidades y los requerimientos. Estamos en la capacidad de solventar y de amparar cualquier protocolo que se esté exigiendo por la autoridad correspondiente en China. Y en eso nos encontramos. El día lunes se tuvo ya una primera reunión producto de las gestiones que se realizaron el fin de semana. Como le digo, no hemos parado. Lo importante es que el propio presidente Lenín Moreno ha liderado, encabezado, envió una carta a su homólogo, a su par en China, el día domingo, sin perder tiempo, para pedir abrir los canales expeditos que nos permitan solventar esta situación y garantizar las exportaciones y dinamizar el flujo. El lunes se tuvo una primera reunión entre departamentos técnicos para poder recibir, atender las necesidades, y el martes tuve una reunión con mi homólogo, con mi par de la aduana en China. Y claro, en decirle cuál es la posición del país, cuál es la preocupación del país, obviamente, porque existe una preocupación, y cuánto representa para el Ecuador el sector camaronero, y que estamos dispuestos a evidenciar y a solventar las dudas que la autoridad pertinente tenga, producto de altos protocolos de bioseguridad que con ellos mismos fueron armados a finales del año anterior. Usted recordará que ya tuvimos una alerta que nos tocó viajar en noviembre, diciembre del año anterior para solventar asimismo preocupaciones que salieron alrededor del camarón con mancha blanca. Permítame decirle que hemos exportado muchísimo camarón, hemos invertido, tenemos los controles sobre la mesa. Por cada lote de camarón que se exporta, se hace un análisis meticuloso de microbiología, más allá de los protocolos que el propio presidente conmigo el día lunes verificamos y recorrimos plantas procesadoras de empaque y de procesamiento. ¿Pero qué pidieron los chinos, señor ministro? Ya nos ha explicado claramente usted la situación, todo lo que representa nuestra industria camaronera, y que decir no de un ecuatoriano, sino que es el mejor camarón del mundo, sin duda. Pero acá viene otro tema. ¿Qué pide el gobierno chino para levantar las sanciones de estas tres empresas y limpiar este historial? Mire, el gobierno chino está pidiendo que estas empresas evidencien que están cumpliendo esos protocolos de bioseguridad. Nosotros hemos sido claros, Roberto. Una de las empresas en la que se encuentra en la pared de un contenedor, en la pared interna de un contenedor, créamelo, que se escapa incluso de los propios protocolos de manejo de la empresa. No significa que no existan los controles correspondientes. Nos consta que los excesivos cuidados que la industria camaronera aplicó previo al COVID, porque se preveía situaciones como estas. Armamos mesas técnicas y se armaron estos protocolos que garanticen a lo largo y ancho de la cadena esa bioseguridad e inocuidad necesaria y justa que reclaman obviamente a los compradores internacionales. Producto de aquello, Roberto, somos el único país, o quizás uno de los pocos países de la región, cuyas exportaciones en medio de la pandemia tuvieron un desenvolvimiento importante. Esto significa que crecimos. Banano, camarón, cacao. ¿Por qué, Roberto? Porque el mundo reconoce, y eso es lo que ha pasado. El crecimiento, como usted dice, no lo digo yo como ministro, que tenemos el mejor camarón. Lo dicen millones de ecuatorianos a nivel mundial. Entonces, hoy al gobierno chino lo que estamos haciendo, y estamos ya enviando la respectiva documentación de estas empresas para garantizar que sí se cumplen los protocolos. Pero más importante ha sido abrir el espacio, porque si tenemos que reforzar, lo vamos a hacer. Es decir, estamos en capacidad de reforzar esos protocolos. Lo importante es que el cliente y el consumidor final tengan la certeza y la tranquilidad de que esto sí se hace en nuestro país, y eso es lo que estamos evidenciándolo y haciéndolo. Esperamos que en las próximas horas, Roberto, se reconsidere, porque hemos sido muy claros en nuestro pedido, levantar la sanción a estos 3 establecimientos que están sancionados. El Ecuador tiene 72 establecimientos, para que la ciudadanía pueda entender un tanto. Son 72 establecimientos autorizados, llamémoslo así, que tienen la capacidad y calificados para exportar camarón a China.
Dos cosas puntuales, ministro, rápidamente ahí. Uno, ¿cabe la posibilidad de que estas trazas del COVID-19 no se hayan contagiado allá mismo en China? Mire, es muy difícil hacer comentarios a priori. Yo le puedo decir que se pueden contagiar en el puerto marítimo, porque en el puerto cuando se abre para una inspección de aduana o narcóticos en Ecuador o en destino, pudiese haber una traza, porque es una traza, no es un contagio. No, hablemos que no es virus vivo. Un residuo. Cuando hablo es un residuo, es como cuando usted y yo nos lavamos las manos. Sí, perdón, nos ponemos alcohol en las manos, porque eso es ARN. Matamos el virus, pero si no nos lavamos bien las manos con mucho tiempo, pueden quedar ciertos rasgos de ARN, de residuos muertos, clarísimo, y totalmente para su contagio. Pero sí queda, ministro, déjeme nada más actuar como hablamos nosotros los ecuatorianos. La duda, porque irnos, a ver, si no sobrevive 8 horas, ¿cuántas horas de viaje son de Ecuador a un puerto de Chile? 50 días. O sea, en una temperatura de menos 22 grados centígrados. Claro, imagínense. Bueno, esa era la una, para que ya dirán los expertos sobre estas inquietudes. La otra que nos preocupa, producto de todo esto, ¿no bajó el precio del camarón? Porque eso también nos perjudica. Mire, obviamente la industria camaronera del país se encuentra afectada porque esto causa una incertidumbre cuando nuestro principal comprador a nivel mundial presenta este tipo de dudas. Y ha causado una incertidumbre que se ha visto reflejada en bajos precios de nuestro sector y de nuestros camaroneros. Pero obviamente esto es un tema de oferta y demanda, mi querido Roberto. Entendemos la compleja situación que está pasando el camarón y otros sectores productos del COVID, pero estos son los daños colaterales, Roberto. Hoy estamos con el camarón, le comento, los cacaoteros que conozco de cerca, los consumo de chocolate ha bajado, las fábricas han reducido el 30% su operación, no existe el suficiente espacio para colocar toda la cantidad de cacao, el banano, es decir, eso es lo que está pasando en el comercio internacional, Roberto. Pero ministro, estoy clarísimo de eso. Yo le digo, producto de esto que en China sucedió, de las alertas que mandaron, ¿no perjudicó en el precio del camarón producto de esto? Mire, no sé si producto de esto, pero China está con mucho camarón. Camarón ecuatoriano, nosotros hemos exportado, para hablar en cifras, de enero a mayo a China, más de 1.100 millones de dólares. Y en el mismo periodo del año anterior exportamos 650 millones. Significa que tenemos un crecimiento del 45%. No lo dudo. Pero eso es lo que digo. El crecimiento no lo tiene Ecuador por default. El crecimiento lo tiene Ecuador por la propia demanda. Es un trabajo de 50 años, ministro, que tienen estas industrias camaroneras y que han logrado un alto estándar de calidad. Líderes en el mercado en tecnología. Pasamos una época muy difícil hace 20, 25 años, cuando apareció la mancha blanca y pensamos que este sector desaparecía por completo, y demostró su resiliencia y demostró su empatía y el empuje y se desarrollaron tecnologías a nivel de las camaroneras para poder sortear este escollo más difícil y más complejo. Ministro, ¿cuál sería la ruta final de esto? ¿Qué tiempo tienen previsto ustedes que China, el gobierno chino va a reaccionar y este impasse se va a solucionar? Yo estimo, Roberto, hemos abierto todos los canales de diálogo a nivel técnico, diplomático. Estoy todos los días permanentemente haciendo el seguimiento correspondiente. El Ecuador no puede esperar, hemos sido muy enfáticos. El país no puede esperar mucho tiempo en la solución de este inconveniente. Debo reconocer que el gobierno chino nos ha mostrado una apertura importante, se han solventado otras dudas. El comercio del camarón de otros establecimientos está entrando a China. Es importante que esto se sepa. No se han paralizado las exportaciones de camarón a China. Está entrando camarón a China. Y eso es también fundamental. Es decir, hemos logrado abrir y entregarle a las autoridades chinas esta situación. Se ha hecho invitaciones para verificar los protocolos en estos 3 establecimientos virtuales, porque hoy se pueden hacer visitas e inspecciones y auditorías virtuales. Esperamos que en las próximas horas tener ya el cronograma de estas auditorías y ojalá, como le digo, poder levantar y tener 100% operativo casi que de manera inmediata el comercio y el flujo del camarón con China. Que tengamos éxito, ministro, en esto. Cosas rápidas, ministro. Sector florícola, las flores, ¿cómo están?
golpeado. Sector florícola como el sector, como otros sectores, como le comenté hace un rato, golpeado. Sin embargo, hemos articulado algunos temas de créditos, se han articulado un tema importante con el sector florícola que coyunturalmente apoya y ayuda y genera una luz al final del túnel, que es la probable apertura y aceptación de las flores dentro del SGP con Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Le comento. Porque Estados Unidos es nuestro primer mercado que compra la flor ecuatoriana, pero las flores ecuatorianas pagan el 7% de arancel, y a pesar de pagar ese arancel, tenemos una participación muy importante en ese mercado. Nosotros creemos que en octubre, noviembre, gracias a las gestiones que se hizo con el presidente y nosotros en Estados Unidos, ya esta buena relación que tenemos con nuestro importante aliado comercial, logremos dar la buena noticia que las flores entren sin pagar arancel. Eso definitivamente va a hacer crecer al sector, tener mayor participación en el mercado, y si de suceder así, obviamente las fuentes de empleo, que es lo que nos preocupa, de sectores como el florícola, que da muchísima mano de obra directa, especialmente a las mujeres de este país, se sostenga, se mantenga y se incremente, Roberto. Ministro, el acuerdo con Inglaterra, con el Reino Unido, ya fue aprobado por la Asamblea. ¿Qué conlleva todo esto? ¿Cuándo se aplica? Se lo pongo simple. Problema de camarón con China, problemas con algunos sectores y locaciones geográficas alrededor del mundo. El Ecuador hoy necesita exportar. El Ecuador necesita sostener la dolarización. El Ecuador necesita incentivar las exportaciones. La mejor vía para poder lograrlo son los acuerdos comerciales. Gracias a Dios ha sido la política de este gobierno sumar esfuerzos, unir al país en esta autopista de acuerdos comerciales de integración con socios premium, Unión Europea, el EFTA, que hablamos con usted hace algunas semanas. Sí, claro. Ahora se acaba de aprobar con el Reino Unido un bloque comercial, un sector que tiene un alto poder adquisitivo y que nos compra muchísimo producto como banano, como chocolate, productos agrícolas, panela, entre otros. Este acuerdo comercial, ¿qué generan los acuerdos comerciales? Certeza, certidumbre. Hace que miles de empresas ecuatorianas tengan nuevos mercados que hoy más que nunca son importantes. Diversificar los mercados, diversificar la canasta de exportación, y eso es lo que logran los acuerdos comerciales. Por eso estamos empujando también Alianza del Pacífico, por eso estamos empujando la agenda comercial con Estados Unidos, y debería convertirse, y es una política de Estado, desarrollar y desembocar en un acuerdo comercial que genere lo más importante, certezas y certidumbres. Ministro, rápidamente, ¿qué cambio se da para obtención del certificado de origen de exportaciones? Ahora que estamos hablando de eso mismo, rapidito. Mire, la simplificación de trámites es fundamental para la competitividad de las empresas y de las personas. Nosotros desde este ministerio hemos hecho algunas gestiones importantes, desarrollando la ventanilla única de inversiones. Abrir una empresa, cerrar una empresa en el Ecuador es muy complejo, es muy difícil, toma días y hasta años. Eso afecta la inversión, eso amilana crear un negocio en el Ecuador. Y eso lo sabemos los que hemos creado algún tipo de empresa o de emprendimiento. Eso se está simplificando, Roberto. Y en el tipo de los trámites, certificados de origen, entre otros, de este ministerio, por ejemplo, certificados de calidad para camarón y para todas las exportaciones del país, también hemos desarrollado la tecnología. Esto significa que se pueden acceder en línea, y la gestión nuestra ha sido lograr que los países acepten estos certificados. ¿Qué significa? Menor tiempo en la tramitología, menor inversión y, lo más importante, rapidez para cobrar, rapidez para que la liquidez regrese a los sectores de exportación. Enhorabuena. Ministro, algo rápido nada más. ¿Se abre el Ecuador en la industria del cannabis? ¿De qué forma? Mire, estamos trabajando, es un tema sensible, sí, es un tema sensible, pero no podemos criminalizarlo ni perder realmente el norte. Yo creo que estamos haciendo muchísimos seminarios, webinars en el sector público, el sector privado, en donde estamos participando, y quiero ser muy claro, aquí no se trata, cuidado, nos equivoquemos, de incentivar la siembra o el consumo de drogas, en el cual este gobierno, y particularmente estoy totalmente en contra. Obviamente estoy a favor de la salud humana, a favor de
de las iniciativas que generen, eso sí, diversificación. Esto se está haciendo en los países desarrollados. El cannabis, el cáñamo, que es una variedad diferente a la marihuana psicotrópica, es este tipo de desarrollo industrial, medicinal, con muchísimas aplicaciones, puede generar en estos momentos que el Ecuador necesita empleo, inversión, muchísimas oportunidades, porque tenemos las condiciones de desarrollarlo. Nos encontramos ahora mismo en el proceso de la reglamentación y que eso desemboque en lo más importante, en la industrialización. Una cosa es la siembra, pero la industrialización, la canalización, el enfoque efectivo hacia dónde queremos ir es lo más importante. Aprendiendo los errores de otros países que ya lo tienen, Colombia, Uruguay, Canadá, que son países que desarrollaron hace algunos años ya esta industria, y lo que queremos es aprovechar estas oportunidades para nuestro país. Ministro, agradecerle por estar acá en nuestro informativo, mandarle un abrazo, una buena semana para usted, Roberto, y que las cosas sean provechosas. Gracias, Roberto, hemos abarcado bastante. Mucho. Gracias por la entrevista, muy puntual, y estamos a las órdenes siempre. Lo propio, el ministro Iván Montaner, el ministro de la Producción, varios temas de interés en nuestro informativo. Tiempo de una pausa, ya venimos.